Hola, bienvenidos a otro episodio más de Y Vivimos Felices con Bienes Raíces. Mi nombre es Ernesto Camarano y bueno, como te lo había prometido, después de haber pasado por todos estos conceptos de los principios básicos de bienes raíces, probablemente te estarás preguntando, bueno, ¿y a qué se debe todo esto? Eh, ¿Con qué se come esto? ¿Sí? Bueno, básicamente aquí te voy a explicar cómo vamos a amalgamar, cómo vamos a fusionar todos estos conceptos y lo puedas tomar en cuenta a la hora de que vayas a evaluar una propiedad de inversión. Este es uno de los procesos que yo a veces utilizo. Esto fue uno de los procesos que utilicé para determinar cuál era el tipo de inversión que más o menos yo quería hacer, en la que más que me quería enfocar, y me ha servido y espero que te sirva a ti también. Ok, entonces aquí estamos tomando en cuenta propiedades menores de $250,000 aproximadamente. Para mí propiedades de $250,000 son propiedades que las puedes encontrar prácticamente en las zonas, lo que se le llama el Midwest de Estados Unidos. Puede ser Ohio, Tennessee. Toda esa zona del Midwest es lo que involucra las propiedades con una menor valorización. ¿Okay? Ya de 250 a $500,000 ya podríamos estar hablando de otro rango de propiedades. Por ejemplo, podríamos estar hablando de Texas, podríamos estar hablando de estados como Arizona, ¿okay? Las Vegas, Nevada. Podríamos estar hablando de otros estados. ¿Okay? Para mí, propiedades menores a $500,000 son propiedades más ideales a la hora de una inversión. ¿Okay? Ya una propiedad de 500 a $1,000,000, ya estamos hablando de otro tipo de inversión y ya vamos a explicar aquí cada uno de las características que tiene cada uno. Pero va a ser un poco más complicado hacer que estas propiedades de 500 a $1,000,000 produzcan cash flow por algo muy simple. Y es algo que es muy difícil encontrarlo en este momento, pero siempre tienes que tratar de seguir algo que se llama la regla del 1%. ¿Qué es la regla del 1%? Básicamente la regla del 1% quiere decir que si tú compras una propiedad que vale $200,000, por lo menos tienes que percibir el 1% de la renta mensualmente. O sea que esa propiedad la podrías estar rentando por $2,000 o más. Es algo un poco complicado en estos mercados, pero si te mantienes cerca de la regla del 1%, vas a estar bastante bien. Digamos que al momento de tomar en cuenta propiedades de menores de $250,000 y en las zonas donde te comenté, esas son propiedades que van a tener poca apreciación. La apreciación va a ser baja, ¿ok? En este tipo de propiedades. Igualmente, el cash flow en este tipo de propiedades, el cash flow va a ser muy bueno en este tipo de propiedades. El cash flow tiende a ser positivo. ¿Por qué? Porque las rentas son altas, tu inversión y tus pagos mensuales son bajos y en estas ciudades las taxes son bajos también. ¿Okay? En cuanto a beneficios fiscales, taxes aquí vienen siendo beneficios fiscales. Los beneficios fiscales que vas a poder, o los tax benefits que vas a poder obtener, van a ser acordes al valor de la propiedad. Por lo tanto, si necesitas depreciar mucho en las propiedades, vas a tener que comprar muchas propiedades, muchos inmuebles. Entonces, los beneficios fiscales en este caso, digamos que van a ser regulares, van a ser bastante intermedios. Algo positivo también que vas a tener es que si estás empezando y estás empezando a crear ese portafolio, ¿okay? Algo que te va a ayudar bastante es el apalancamiento, ¿okay? Y en este tipo de propiedades, digamos que la inversión inicial es muy baja. Al ser tan bajo el valor de la propiedad, tu inversión inicial va a ser mucho más bajo, obviamente, porque es un porcentaje de ese valor de la propiedad. Entonces eso vendría siendo algo positivo también. ¿Okay? Ya tomando en cuenta propiedades de 250 a $500,000, ¿okay? En otras zonas,
mencionábamos estados como Texas, estados como Arizona, Las Vegas, ¿ok? Oklahoma tiene depreciación un poco baja, pero pues también está en todas las franjas de lo que se le considera el Sun Belt de Estados Unidos, como el cinturón del sol de Estados Unidos. Eh, Florida, aunque hay algunas partes de Florida, todavía puedes conseguir buenas propiedades de inversión en $500,000. Entonces digamos que en estas zonas la apreciación va a ser mayor, ¿ok? Porque son zonas donde hay más trabajo, son zonas donde hay muchas personas, mucha migración, muchas personas llegando a esas zonas, son zonas donde la población quiere vivir ahí. Entonces eso va a impulsar a que los precios del real estate suban. En cuanto a cash flow, por ejemplo, el cash flow en estas zonas es, es un poco difícil conseguir un buen cash flow. Si tienes cash flow positivo de al menos $100 o $200 por propiedad, es bueno. Después de que saques todos los gastos, eh, vacancy y separes para reparaciones y todavía te queden $100 o $200, después pagar todo, seguro, absolutamente todo, la hipoteca, y saques $100, $200, va a ser bueno, pero digamos que por ejemplo en estas propiedades puedes sacar un poco más, puedes sacar $500, $600. Aquí te estoy hablando con una renta convencional, ¿ok? Alquilarlo a largo plazo por un año. Este es el ejemplo. En cuanto a taxes, beneficios fiscales, los beneficios fiscales aquí van a ser bastante buenos, ¿ok? ¿Por qué van a ser buenos los beneficios fiscales? Bueno, simplemente porque estás adquiriendo propiedades de mayor valor y vas a poder depreciar más, obtener mayores beneficios en cuanto a la depreciación, si quieres hacer cosas como el 1031 exchange, que vendes una propiedad y pasas a la siguiente, o incluso tienes beneficios fiscales como pareja, ¿ok? Si utilizas una de estas propiedades, vives 2 años y la dejas después los otros 3 años rentada, ¿ok? Solamente tienes que vivir 2 de los últimos 5 años en estas propiedades y en el momento en el que la vendes, si produjiste más de $500,000 en capital gains, en ganancias de capital, todos esos $500,000 van a entrar a ti libre de impuestos, completamente libre de impuestos. Sí, si eres una persona que hace sus taxes de manera independiente, soltero, vas a recibir el beneficio de $250,000. Pero recuerda, tienes que vivir 2 de los últimos 5 años en esa propiedad. ¿Ok? Puedes vivir 2 años como vivienda principal, la pones a rentar los otros 3 años y ya luego decides venderla y en el momento en el que la vendes, pues tienes ese beneficio. Igualmente, para el apalancamiento, digamos que vas a tener que poner un poco más de capital, ¿ok? Para este tipo de propiedades, para dar la inicial de este tipo de propiedades, tu down payment o tu pago inicial va a ser mayor, tus pagos mensuales también van a ser mayor en este tipo de propiedades, por lo mismo, porque esos pagos van a ir acorde al valor de tu propiedad. Digamos que podemos poner el apalancamiento siempre va a ser positivo en la mayoría de los casos, pero aquí pongámosle a un nivel intermedio en cuanto al apalancamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes que utilizar más capital, pero igual vas a utilizar ese capital a favor de comprar un inmueble, ¿ok? Ya si nos vamos a propiedades de más de $500,000, $1,000,000, incluso hasta arriba, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto es una zona que para mí podríamos mencionar ciudades como California, algunas ciudades de California, podríamos mencionar algunas ciudades de Nueva York, por ejemplo, algunas partes de Nueva York donde el real estate es muy costoso. Podríamos mencionar Miami, ¿ok? Orlando, algunas partes de Orlando, Florida, ¿ok? Y Miami. Hay muchos desarrollos ahorita nuevos donde el precio promedio de la propiedad supera $1,000,000. Entonces, ¿qué pasa? Estas propiedades van a tener una apreciación moderada, ¿ok? Ya una vez que pasan un cierto precio, el mercado es menor, ¿ok? No es lo mismo 30 personas tratando de meterse en propiedades de primer nivel. Ya después aquí puedes conseguir de pronto unas 15, 20 personas, pero ya para las propiedades del $1,000,000
ya la cosa cambia, porque ya digamos que tu número de compradores se reduce, puede reducirse a 4 o 5 compradores de pronto. Entonces, la apreciación, estas propiedades no se van a vender tan rápido, no van a tener un recambio tan rápido, una rotación rápida. Estas propiedades pueden durar un poco más de tiempo en el mercado. Por ende, estas propiedades, su valorización va a ir acorde al nivel de inflación, más no vas a tener una apreciación del 10, 20% anual, o sea, es bien difícil obtener esa clase de retornos aquí. Por eso aquí en apreciación vamos a poner un nivel intermedio. ¿Para qué sirven este tipo de propiedades? Más que todo es para preservación de capital. Si estás en un país extranjero donde tu moneda se está devaluando, perfectamente puedes invertir en estas propiedades, resguardar tu dinero, resguardar tu patrimonio. Puedes comprar estas propiedades incluso cash y las puedes luego pedir un préstamo sobre estas propiedades, invertir y pagar este préstamo y estar entrando y saliendo de esa deuda, pero con un inmueble, apalancado con un inmueble. ¿Okay? En cuanto a cash flow, como te digo, hay muchos desarrollos, por ejemplo, en Florida, donde están utilizando este tipo de propiedades para colocarlas en renta corta, como Airbnb. Hay lugares donde están en zonas donde hay hospitales, donde ya sería renta a mediano plazo, donde las personas pueden ir a hacerse tratamientos a esos hospitales y quedarse por 2, 3 meses en tu propiedad y te van pagando la hipoteca de lo que sería. Puedes contratar compañías de manejo de propiedad. Por otra parte, por ejemplo, en California, este tipo de propiedades generalmente no generan cash flow. ¿Qué hacen para que estas propiedades en California generen cash flow? Tienen que construir otra propiedad. Es algo que se llama un ADU. Es una unidad que está separada, puede estar separado, puede estar pegada a la unidad, pero es una unidad independiente, como un anexo, por así decirlo. Ese anexo va a permitir que tengas una entrada extra de dinero por la renta. Lo puedes alquilar igualmente en Airbnb, lo puedes alquilar mid-term rental también, y te va a ayudar a pagar la propiedad principal. Eso es una buena ventaja también para tratar de obtener cash flow, pero para este tipo de propiedades vamos a poner que el cash flow tiene un nivel intermedio. ¿Okay? Todo depende de qué tan creativo seas con este tipo de propiedades. En cuanto a los beneficios fiscales, esta propiedad va a tener muchos beneficios fiscales, por lo que ya hemos hablado. Tiene una mayor valorización, por ende vas a poder depreciar más en estas propiedades. ¿Qué hacen muchos, por ejemplo, personas que tienen demasiado ingreso en el año? Compran una propiedad de estas, la deprecian y en algunos casos ni siquiera la alquilan. Prefieren perder ese dinero del alquiler para que nadie se las dañe o no tengan problemas, la propiedad no se maltrate ni nada, ¿okay? Pero prefieren dejarlo y ya de por sí la depreciación que pueden agarrar en el primero o los demás años los va a ayudar a ellos a cubrir esas pérdidas. En muchos casos simplemente protegen su patrimonio, saben que va a ser algo que va a estar ahí resguardado, algo asegurado, pero tienen los beneficios fiscales igualmente. Entonces vamos a poner aquí muy buenos beneficios fiscales. En cuanto al apalancamiento, el apalancamiento va a ser un poco más difícil de obtenerlo en este tipo de propiedades. ¿Por qué? Porque al ser propiedades de tanto valor, ¿okay? Si no tienes los suficientes ingresos para calificarte para este préstamo o si no tienes la suficiente cantidad de dinero para darlo de inicial, no vas a poder obtener este apalancamiento. Muchas veces el banco no te va a prestar el 80%, el 70% de este préstamo. Te va a obligar a utilizar, a dar de inicial un 50 o un 40%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un préstamo muy alto donde las posibilidades, si la propiedad no está produciendo cash flow, toda la responsabilidad cae sobre ti y sobre la capacidad que tú tienes para repagar esa deuda. Entonces, en este caso, este tipo de propiedades no va a obtener no va a ser tan fácil el apalancamiento. Así que lo vamos a colocar en algo aquí neutro. Analizas esta gráfica, ¿verdad? Básicamente,
tu inclinación tiene que ser hacia propiedades de 500 o menos, ¿ok? Preferiblemente, como hablábamos, si necesitas el capital, ¿ok? Si estás iniciando, tienes un trabajo, pero eventualmente en 5 o 6 años quisieras retirarte de ese trabajo y quisieras vivir de las rentas, o necesitas reponer tus ingresos personales, ¿verdad? Con el cash flow que producen las propiedades, mi consejo sería que sacaras el número de cuántas propiedades necesitas, o sea, cuánto de cash flow necesitas. Si tu monto mensual son de $5,000, esos son básicamente a $500 por propiedad. Aquí en este caso son 10 propiedades, ¿ok? Difícil de obtenerlas no es, ¿ok? Si necesitas mucha dedicación, mucho tiempo, mucho conocimiento para empezar a amasar ese portafolio, ¿ok? Pero si es obtenible, es algo que en 5 años son 2 propiedades al año aproximadamente. Y en estas zonas, digamos que si tienes que poner un 20% de inicial en una propiedad de $150,000, tan solo son $50,000 que tienes que dar por propiedad. Hay muchas maneras, como les dije, más bien nosotros comprarlas en un precio en descuento y llevarlas, repararlas y llevarlas hasta esa valorización de 250 y luego más bien refinanciar, agarrar nuestro capital y volver a ponerlo en la siguiente propiedad. Necesitas, digamos que tu plan es retirarte en 10 a 15 años más o menos, y tu plan es que las propiedades de 10 a 15 años se vayan pagando, se vayan amortizando. Tú quieres que en 10 o 15 años esas propiedades valgan más en el momento en el que la vas a vender. Entonces mi opción sería que te fueras a invertir en estados donde la apreciación sea mayor, donde el cash flow, aunque no sea un cash flow muy grande, ¿verdad? Aunque no sea más de $200, $300, eventualmente ese cash flow va a ir subiendo porque las rentas tienden a subir. El objetivo aquí es a largo plazo y el objetivo básicamente es poder vender esa propiedad en 5 o 10 años y reinvertirla, en sea propiedades de mayor valor o comprar múltiples propiedades, ¿ok? Estamos hablando aquí solamente de viviendas unifamiliares. Mi otro punto de vista es que si ya tienes un patrimonio formado, ¿okay? Si ya tienes un capital formado y simplemente lo tienes en el banco o lo tienes en tu país, está perdiendo valor todos los días. Mi esposo y yo vivimos eso desde Venezuela. Veíamos cómo nuestra moneda se devaluaba todos los días, todos los días, todos los días. Y por eso fue que decidimos ahorrar en dólares. Ahora, perfecto, estás ahorrando en dólares. ¿Qué vas a hacer con esos dólares? Porque ahorita también hay inflación fuerte en Estados Unidos. Necesitas comprar lo que son hard assets, bienes duros, bienes sólidos. Necesitas invertir en real estate. Necesitas tener ese dinero resguardado en algo. ¿Para qué? Para que tu dinero no vaya perdiendo el valor todos los días. Este es mi punto de vista. Esto fue lo primero que yo analicé en el momento en el que yo quería saber qué tipo de inversión quería hacer, qué tipo de inversionista en real estate quería enfocarme. Tenía las opciones de comprar propiedades también en el Midwest, pero al estar en Texas, al estar viviendo en Texas y no estar cerca de las propiedades, para mí era algo súper complicado, ¿okay? No es imposible, tenía que conseguir un property management en la ciudad, tenía que conseguir eh, em, trabajadores en la ciudad, equipos de limpieza, si va a ser Airbnb. Es algo que lo puedes hacer, pero en este momento yo soy muy maniático del control y necesito por lo menos saber que puedo ir a la propiedad, puedo verla, puedo caminarla, eh, puedo por lo menos pasar por fuera y ver que está bien, que el inquilino está cortando la grama, que todo está bien. Eso es algo importante y me da tranquilidad, me da paz mental, me deja dormir en las noches. Entonces, bueno, dime cuál es tu modelo de inversión ideal y cuál quisieras desarrollar. Comenta en los comentarios, ya sabes, si este video te gustó, dale like, comenta y comparte. Y ayúdanos a compartir esto con personas que les puedan servir o que les pueda interesar para que el canal pueda seguir creciendo.
Muchas gracias, espero que te haya servido.